este tema de la medicina preventiva sí son puras estadísticas, porque si uno ve que hay alta prevalencia de una enfermedad, pues toma mayores precauciones, baja prevalencia. El cáncer de seno, por ejemplo. ¿Qué es esto? No puede ser. No, esto sí yo lo tengo que consultar. Llamar a un experto en cáncer, una de las autoridades en cáncer de seno en Colombia. Aló, doctor José Caicedo, es que acabo de ver una cosa que... Vénganse para acá, por favor, y vénganse con alguien más que necesito hablar con ustedes. Bueno, José Joaquín Caicedo, el doctor Caicedo, bienvenido a Entrevista Reina del periódico El Tiempo. Muchas gracias, Mauricio. Doctor Francisco Azuero, el doctor Azuero, doctorado en economía, caray. Bienvenido a Entrevista Reina del periódico El Tiempo. Muchas gracias por la invitación, Mauricio. Hay gente que se preguntará qué hacemos en una entrevista con dos personas. Por una parte, un médico, mastólogo, una autoridad en el tema del cáncer de mama. Por otra parte, un economista, una autoridad en su campo, profesor de la Universidad de los Andes en la Facultad de Administración. Y resulta ser que suceden cosas que uno no se imagina y que probabilísticamente tienen un índice muy bajito, pero que suceden. Pacho, si me permites decirte, Pacho, te conozco Claro que desde sí. que eras viceministro de Hacienda, hace historia patria. Bastantico tiempo, sí. Sí, ¿por qué conociste al doctor Caicedo? Bueno, ¿por qué lo conocí? En algún momento comencé a sentir unos síntomas que no parecían nada extraño, una especie, un poquito de sangrado en el pezón derecho. No le paré muchas bolas, se manchaba la camiseta. Mi esposa me decía, oiga, párele bolas a eso. Yo lo que hice fue lo que hace todo el mundo normalmente, busqué en Google sangrado en el pezón y salió pezón de atleta. Ah, no, pues claro, como yo hago ejercicio debe ser eso, entonces que eso produce el roce con la camiseta, entonces debe ser esa vaina. O sea, no quedó convencida y me dijo, no, vamos a donde el médico, vamos a que te examinen bien eso. Y pues sí, fuimos al médico de la medicina prepagada. Bueno, me examinó y me mandó a hacer un examen, una radiografía y posteriormente, a partir de los resultados de la biografía, una biopsia y efectivamente resultó cancerígeno. Bueno, entonces este es el punto clave de esta conversación. Y le quiero preguntar al doctor Caicedo, cáncer de mama en hombres. Yo no sabía de esto hasta que empezamos a hablar de la posibilidad de esta entrevista. ¿Cuál es la prevalencia del cáncer de mama en hombres versus el cáncer de mama en mujeres? Sí, no se conoce mucho, pero muchas gracias por la entrevista porque esto va a ayudar a que se difunda la idea que puede suceder. Nosotros nos basamos en unas estadísticas de una guía mundial que se llama la IARC, que trata de mirar estadísticas a nivel mundial. Y en Colombia, para el año 2022, esa es la última que ha salido, 17.000 casos nuevos de cáncer de mama en un año en Colombia, con una incidencia que va en aumento en la mujer y después podemos hablar de eso. Y va a seguir en aumento. Pero apenas en nuestra estadística personal, yo llevo 35 años haciendo esto, el 0.2% son hombres. Yo tengo 35 años de ejercicio de la mastología, que se llama mi especialidad, y tengo 8 hombres tratados. Esa es mi estadística, y haciendo la relación con los casos de la mujer, en nuestro caso 0.2%. A nivel mundial 0.5 a 1%, es decir, 0.2 a 1%, o sea que es muy bajo. La gente no piensa que un hombre pueda tener cáncer de seno, lo puede tener. Y la parte más delicada es que como no se piensa en eso, y como además no hay mucho tejido mamario en el hombre, pues la tetilla está bien pegada a la pared del tórax, cuando se descubre generalmente es un poco más avanzado.
pero se puede descubrir a tiempo. Una entrevista como esta va a difundir esta idea. Claro. ¿Qué hay que hacer? Los hombres se deben tocar la tetilla como las mujeres se deben tocar el seno. Vamos a ir ahora a la parte preventiva, pero quiero oír un poco más, Francisco. El médico de la prepagada tenía dentro de su menú de opciones el que pudieras tener cáncer de mama o quedó sorprendido. ¿Fue relativamente rápido que te dijeron hágase una biopsia? Fue relativamente rápido. Fue relativamente rápido. Él no quedó sorprendido. Mandó a hacer el examen y efectivamente la biopsia resultó positivo. Bueno, ¿y tú cómo recibiste la noticia? ¿Qué pensaste? ¿Quiénes eran tus interlocutores? Porque para una mujer es una situación muy complicada que le detecten cáncer de mama. Me imagino que para un hombre se siente tremendamente solo. No, obviamente uno siempre se pregunta, sobre todo después de conocer esas estadísticas, ¿y por qué a mí? Obviamente esos primeros días fueron angustiosos, pues la palabra cáncer, pese a todos los avances que ha hecho la medicina, sigue siendo una palabra terrible. Y sobre todo, sin saber el estado de avance, sin saber si había habido metástasis, etcétera, pues eso es angustiante. Afortunadamente, pues logramos la consulta rápida pues con el doctor Caicedo, quien a partir de allí me mandó a hacer todos los exámenes correspondientes, la mamografía, etcétera, y afortunadamente pues se descubrió que estaba bastante temprano el avance. Desde ese punto de vista estuve buena. Sí. O sea Pues, que el sangrado fue una buena noticia. Sí. Sin el sangrado habría podido seguir creciendo de manera imperceptible durante ¿cuánto tiempo? Si uno no se palpa, si no sangra, si no detecta algo raro, un tumor puede crecer ¿cuánto tiempo? Depende mucho de la biología. Hay 3 tipos grandes de cáncer de seno. Uno que se llama luminal, que es el más frecuente en la mujer, 75-80%, que tiene expresión alta de receptores de hormona, depende de la parte hormonal. Y hay otros 2, que es el triple negativo y el HER2 positivo. Es raro en el hombre. Yo no he tenido el primero HER2 positivo. No, mentiras. Uno HER2 positivo, triple negativo no. Pero esos triple negativos y HER2 positivos son de crecimiento muy rápido. No existen mucho en el hombre. El de Francisco y la mayoría tienen que ver con la parte hormonal y se llaman luminales. Pueden ser de un crecimiento relativamente lento. Pero si Francisco no hubiera tenido la alarma del sangrado, que llama la atención obviamente en la mujer o en el hombre, es raro también como síntoma en el hombre, curiosamente, pero son tan poquitas las estadísticas que cualquier cosa es rara. Pero eso alertó a Francisco, menos mal. Si no hubiera pasado eso, ese tumor sigue creciendo y obviamente de un estado 1, que fue el de Francisco, se encuentra en un estado 3, cuya diferencia es sobrevida, posibilidad de metástasis y todo. Entonces, Francisco se encontró en un estado temprano de la enfermedad. Hablas de 2 tipos de cáncer con la terminología específica, pero dices que uno es hormonal y el otro. No depende de las hormonas. Uno No que se depende de llama las hormonas. triple negativo, en la estadística nuestra es el 13% de los tumores, es el más agresivo, es el que más mortalidad causa. Ha habido muchos avances, gracias a Dios, pero ese es el que más le tememos. Y el mundo entero hace mucha investigación porque a pesar de que es el 13% dentro de la estadística, la mortalidad es muy alta. Francisco, cuando ya fuiste donde el doctor José, también me perdonarás que te diga doctor Por José. favor, José. José. El doctor no se Cuando lo ya dice. fuiste donde José, ¿cómo evolucionó la comprensión de? Es decir, de pasar de ¿por qué a mí con estas estadísticas? A decir lo que me está diciendo el doctor Caicedo es razonable, estoy más o menos tranquilo, o seguía ese sentimiento de singularidad que puede llegar a ser mortificante. No, indudablemente que sí, pero digamos la primera entrevista fue muy tranquilizadora. Es decir, lo primero que me dijo el doctor Caicedo, sí, bueno, no se asuste, por encima de todo. Afortunadamente está detectado, vamos a hacer unos exámenes para saber qué tanto hay avance, pero sobre todo esté tranquilo, porque digamos, es muy posible que no haya avanzado mucho, eso lo vamos a saber a partir de los exámenes. Entonces, digamos, eso me ayudó a tranquilizarme un poquito, un poquito. De todas maneras estaba la angustia, porque indudablemente había que
saber qué pasaba con los otros exámenes, especialmente la gamografía, para saber qué posibilidades de metástasis había. Sobre todo porque en esa época a mí me había impresionado mucho una persona que los dos conocíamos tal vez, Manuel Ramírez, Claro. que el cáncer se lo llevó de un momento para otro, un economista muy reconocido. Y yo estaba impresionado realmente por lo que le había pasado a Manuel. Entonces, digamos, pero insisto, la primera entrevista fue fue tranquilizadora. Obviamente había que esperar el resultado de los exámenes y ya después, una vez descartada la posibilidad de metástasis en ese momento, ya lo que había que hacer era programar la cirugía. Extraerlo. Con radiología previa, me imagino, con tratamiento de... No. Extracción directamente. Sí, una cirugía que entre otras, y lo hemos hablado con Francisco, hay guías internacionales para todo en medicina y cáncer indudablemente no es la excepción. El estándar en un cáncer de mama en hombre, el estándar mundial, es hacer una mastectomía porque pues, no hay mucho tejido, con tetilla y con todo, se va. En el caso de Francisco, y lo conversamos, yo estoy convencido que uno no trata enfermedades, trata enfermos. Es decir, una persona, Francisco, es un paciente con X patología distinta al otro paciente que puede tener un cáncer, pero es distinta en muchos sentidos. El caso de Francisco lo estudiamos, hicimos resonancia, hicimos una ecografía, y yo vi que la distancia del tumor a la tetilla nos daba un espacio, no era tan pegado. Y le propuse a Francisco, lo llevé a una junta, me dijeron, José, el estándar es quítele todo. Yo dije, no estoy de acuerdo. Estándar para hombre. Para hombre. Hablé con Francisco, le dije, mire, yo creo que en su caso podría salvar la tetilla, cosa que estamos haciendo en la mujer. Es una mastectomía conservadora de piel, areola y pezón que estéticamente cambia. Yo decía, nosotros también tenemos nuestro corazoncito en la tetilla, ¿por qué no? La junta me dijo que no. Yo hablé con Francisco, le dije, Francisco, yo pienso esto, ¿usted qué opina? Y Francisco me dijo, lo que usted considere, doctor Caicedo. Eso fue hace 10 años y está perfectamente controlado con su tetilla. Entonces, sí, una golondrina no hace verano, pero es que yo creo que uno debe tratar cada paciente dependiendo de su condición. No es que vaya en contra de los estándares, es que creo que los estándares están quedando un poquito cortos porque uno tiene posibilidades como esta. Ya tengo otro hombre conservando de la tetilla, un médico joven, y está igualmente bien. Pero el estándar es quitar el tumor con un poquito de tejido alrededor. Y una cosa que se llama ganglio centinela en la axila, que en el caso de Francisco salieron negativos los ganglios y eso fue muy bueno. Y después no hubo que hacer quimio, no hubo que hacer radioterapia tampoco porque hicimos mastectomía. Sí un tratamiento antihormonal, por lo que dependía de hormonas durante 5 años. 5 años. Francisco, nosotros en Occidente tenemos la noción de que cada uno de nosotros es uno, la conciencia, el cuerpo, y que la conciencia es como una torre de control que controla todo y sabe todo lo que pasa en el cuerpo. ¿Qué sucede cuando a un paciente le aparece un cáncer, y un cáncer tan improbable como el cáncer de mama en el hombre? ¿Qué pensaste de tu cuerpo? ¿Qué pensaste de esa relación mente-cuerpo? ¿Dónde está el ser entre las dos cosas? No, indudablemente eso lo pone a uno a pensar mucho. Sobre todo porque, digamos, sobre todo en esa etapa en que uno no sabía el estado de avance, pues ya tiene uno que enfrentarse a la probabilidad de la muerte. Es decir, ya uno tiene que pensar en que eso es algo que se va a venir. Y digamos que ya comienza uno a pensar en esos términos y eso, digamos, es aleccionador. Claro. Es aleccionador, pues digamos, no fue una experiencia que yo hubiera estado al borde, pero sí durante unos días tuve una angustia y esa angustia, pues indudablemente me llevó a pensar, me llevó a reflexionar, me llevó a meditar. Por ejemplo, a buscar la tranquilidad también en la
meditación. De ahí en adelante, pues yo trato de meditar casi todos los días para buscar la tranquilidad. Y cuando supiste la noticia originalmente dijiste, ¿por qué a mí? Sí. ¿Hoy tienes una respuesta? No, digamos, todos estamos expuestos a que nos pase algo. Sea un accidente de avión, sea un accidente. Si uno ve un accidente de avión, también uno ve, las probabilidades son pequeñísimas, pero hay gente a la que le pasa. Accidentes de automóviles también, qué sé yo, infartos, accidentes cerebrovasculares, todos estamos expuestos a que nos pasen cosas. Entonces ya esta manera de enfrentar las cosas lo lleva a uno como a tranquilizarse, es decir, no es que yo sea tan de malas, es que algo en alguna etapa de la vida le tiene que dar a uno. Y yo más bien lo que lo veo es desde el punto de vista positivo. Después de oír las estadísticas que acaba de dictar el doctor Caicedo y las pocas probabilidades de encontrarlo en las etapas primeras, más bien yo digo, estuve de buenas. Ya tengo una reflexión completamente distinta. Estuve de buenas de que se detectó a tiempo y de que encontré un profesional tan competente y tan comprometido como el doctor Caicedo que permitió que esto saliera adelante. Sí, ya vamos a hablar de la parte preventiva, que creo que es el mensaje más importante de una conversación como esta, sin lugar a dudas, porque la detección temprana eleva Es la diferencia. sustancialmente la probabilidad de que todo salga bien. Correcto. Pero quisiera oír tu punto de vista, José, sobre esas dos preguntas. Primero, la relación entre el yo tan arrogante, tan soberbio que tenemos y el cuerpo tan vulnerable y tan impredecible que le puede resultar a ese yo y a esa conciencia. Y en segundo lugar, ¿por qué, Francisco? Y de ahí me extiendes un poquito los niveles de vulnerabilidad dependiendo de los pacientes. Sí, yo creo que lo uno tiene relación con lo otro. Yo pasé por una experiencia personal, casi me muero, mucho más cerca de la muerte que la mayoría de mis pacientes. Y estoy tratando cáncer hace 35 años. ¿Gástrico fue? No, lo mío fue un infarto y fue una serie de cosas. Y lo posterior, sí. Escribí un libro y tengo una conferencia sobre eso, pero eso me puso en la realidad de que somos humanos, somos seres humanos, vulnerables. Los médicos tenemos un ego generalmente bien arriba y creemos que no nos enfermamos y los pacientes creen que sus médicos no se pueden enfermar. Eso no es cierto. Somos seres humanos como cualquiera. Vivimos en una situación de estrés permanente. La oncología, yo amo mi profesión, pero es una situación estresante. Cada caso tiene una historia detrás compleja. Tengo pacientes de 26 años con cáncer de seno, mujeres. Cáncer de seno en el hombre rara vez antes de los 50 años, rara vez. El paciente más joven que tengo tiene 54. Normalmente es de la década sexta hacia arriba. ¿Por qué? No sé. En la mujer tenemos desde los 26 años y tengo pacientes de 90 recién diagnosticadas, todo el espectro. Pero aquí lo importante es que uno se tiene que poner en ese plano. A mí me puede dar un cáncer en cualquier momento. ¿Qué puedo hacer para tratar de evitarlo? Hay algo muy importante, es hábitos de vida saludable. En eso que cobija una cantidad de cosas, eso puede ser preventivo de alguna forma. En el cáncer de seno en el hombre uno tiene que mirar si hay algo genético o no. Ustedes han oído lo de Angelina Jolie, que fue muy famoso. Su mamá le dio cáncer a los 42 años. Le hicieron una prueba genética y fue positiva. Angelina Jolie de 37 se hizo la prueba, fue positiva. Ella se quitó ambos senos y después los ovarios, preventivamente. Cuando uno tiene un solo caso de cáncer en el hombre, inmediatamente tiene que pensar en lo genético y pedir la prueba. El tuyo no salió positiva. No, no salió. Y la prueba genética no salió positiva. La prueba genética. En otros casos, en ese momento, la prueba genética era bastante complicada. Había que mandar el examen a Estados Unidos, esperarse un montón de tiempo. Y era costoso, eso no lo pagaba la prepagada. Eso se iba inclusive por la EPS. En esta situación de EPS, ahorita pedir una prueba genética nos ponemos a llorar. Pero hay que inmediatamente pensar, en la mujer es apenas el 10-15% de los casos. En el hombre
puede ser tan importante como 50 o 60%, La herencia genética. la parte genética. Si se descarta eso, ¿para qué sirve la prueba genética? Para decir, venga, tratamos un de un lado, miremos en el otro. Inclusive con Francisco, con prueba genética negativa, quedó con un poquito de asimetría entre un lado y el otro porque le quité su tejido del lado derecho. Le hicimos mastectomía preventiva del lado izquierdo y salió una lesión con atipia. Es decir, podía haber desarrollado un cáncer en el otro lado si no le hubiéramos hecho la cirugía. Casi que fue preventiva sin querer queriendo. Pues. Pero lo que hacemos es eso. Y hay una relación con medio ambiente, hay una relación con el estrés, hay una relación con los malos hábitos. El cáncer de seno en Colombia viene creciendo. Se espera que para el 2030, estamos a la vuelta de la esquina, 30% de aumento de cáncer de seno en Colombia, sí o sí. Dame las causas de ese incremento. Entre más desarrollado sea un país y entre más desarrollado sea una ciudad, más cáncer de seno y de colon. ¿Por dónde? Por el estrés. La razón es estrés. Yo creo que muchísimo es eso. Comida, chatarra, falta de ejercicio. El ejercicio está demostrado como preventivo y en el paciente que ha tenido cáncer mejora su tasa de sobrevida, demostrado en estudios clínicos científicos. Y comida, ejercicio, sedentarismo, obesidad. Obesidad. Si uno pone el mapa de cáncer de seno encima del mapa de obesidad en el mundo, casi que se sobreponen. Y la razón es que la grasa produce hormonas. Y como comenté antes, el 85% de los cánceres tienen que ver con la parte hormonal. Entonces todo eso va de la mano. ¿Qué hacemos en una ciudad como Bogotá, que es en vía de desarrollo alto? Salirse de Bogotá el fin de semana e irme para Villa de Leyva, que es la forma de compensar. Si no, nos terminamos enfermando porque yo amo mi profesión, pero no es fácil tratar cáncer todo el día. Si yo no me descontaminara en Villa de Leyva a las 5 de la mañana viendo el amanecer con mis perritos, seguramente estaría complicado. Sí. Francisco, dices que empezaste a meditar. ¿Qué más cambiaste en tu vida cuando uno ya sabe que le tocaron el timbre? No, yo creo que básicamente eso, tal vez una actitud mucho más tranquila, mucho más reflexiva frente a las cosas. Tratar de dominar el estrés. La meditación le sirve a uno para eso. Y tomar las cosas con más calma. En general lo he hecho, pues mucho de eso viene de las consecuencias del tratamiento, pero también yo creo que tiene que ver con el estado natural de la vida de uno. Ya llega una etapa en que uno aprende a tomar las cosas con más calma. Yo recuerdo, José y Francisco, cuando yo era chiquito, bueno, el cáncer era una terrible enfermedad. Sí. No se podía mencionar, ¿no? Sí, no se podía mencionar. No era un estigma. Murió de una terrible enfermedad. Lo ocultaban. Y el cáncer de seno tenía un segundo estigma porque las pacientes quedaban inmediatamente abocadas a una mastectomía y a perder atractivo, etcétera, etcétera. Y eso ha cambiado muchísimo. Hay un libro de José, del doctor Caicedo, que le hace seguimiento a pacientes que ha tratado, la mayoría mujeres, pero está la historia de Francisco también, y ya la percepción es distinta. Sin embargo, la excepcionalidad estadística del cáncer de mama en hombre hace que este señor sea muy raro para la cultura colombiana. Cuando uno es así de raro, tiene dos opciones, creo yo, Francisco. O se vuelve un abanderado de la prevención, casi que un apóstol de la causa, o dice, bueno, yo me salvé y confidencialmente voy y veo al doctor Caicedo cuando me toca. ¿Qué camino tomaste? Yo creo que el segundo, pues no con la militancia o con el compromiso que quisiera, pero básicamente arrastrado por el doctor Caicedo que me invitó a participar en el libro en primer lugar, y en segundo lugar me ha invitado a 2 lanzamientos en donde he podido dar mi testimonio. Bueno, y esta entrevista. A esta conversación por la cual yo estoy agradecidísimo. Y lo de menos es que yo esté agradecido. La cantidad de gente que va a estar agradecida por tener esta posibilidad de, primero, saber qué sucede, el cáncer de mama en hombres. Aquí está el caso de Francisco. De pronto después le vamos a hacer un close-up a esto, pero es uno de los casos que tenemos en este libro. Pero
sobre todo para agradecer que se haga prevención. Voy con el experto. ¿Qué, desde qué edad, cómo? Dices que la mayor incidencia en hombres es en los 50. Quinta década hacia Y arriba. entonces, ¿cuándo empezar a hacer qué? Primero, ¿qué hay que hacer aquí, en la cabeza? Y después, ¿qué hay que hacer en el resto del cuerpo? Sí, yo creo que hacer consciente que esto puede suceder. Es raro antes de la quinta década a nivel mundial también. Entonces, la conciencia debe ser en las niñas, desde el colegio, desde que están terminando el desarrollo de sus senos, 17, 18 años, hacerlas conscientes y nosotros hacemos mucha difusión. Yo fundé una asociación de pacientes que se llama AMESE hace 20 años y da instrucción en los colegios de que las niñas deben aprender a tocar sus senos. Y hay autoexamen de seno y eso está por la web en todos lados. Desde los 18 años que ya tienen sus senitos desarrollados. En los niños se les enseña que se toquen los testículos, porque el cáncer de testículo es mucho más frecuente que el cáncer de seno en el hombre y la única forma de detectarlo es una pepita en los testículos. Hay que enseñarles a los niños a tocarse los senos, hay que romper esos tabús que tienen un estigma complicado, pero eso hoy en día no tiene sentido. Como tú decías, antes era secreto un cáncer. Hoy en día hay que hacer esto que hizo Francisco de generosamente participar en este libro que abre la mente de la gente a decir, venga, no solo las mujeres, sino también los hombres. Pero en el libro hay niñas de 26 años, entonces hay que ser consciente que a partir de los 25 años, diría yo, las niñas deberían o ir a su ginecólogo y que les examine bien el seno, o ir al mastólogo. Yo digo que los ginecólogos son muy buenos de la cintura hacia abajo. A mí me gustaría que mi hija siempre fuera un mastólogo de la cintura hacia arriba, las puede examinar, porque claramente puede ser factible. Raro, sí, pero nuestra estadística, yo ya hablo de mi estadística porque es que tenemos muchos casos tratados y con el doctor José Fernando Robledo, que ya no nos acompaña, pero uníamos nuestras estadísticas, cerca de 4.500 casos nuestros de cáncer de mama, 42% menores de 50 años. Eso es una barbaridad. Y puedo ser indiscreto y decirte cuál es la tasa de éxito en tu carrera, no porque dependa de ti exclusivamente, pero Sí. por supuesto, has tratado pacientes mujeres, pacientes hombres, la tasa de supervivencia. Es muy alta porque la supervivencia depende del estado clínico en que se tome el cáncer. El estado de Francisco era un estado 1. Hay 0, 1, 2, 3, 4. Claro. En un estado 1 la sobrevida es de más del 95%, a 10 años. Nosotros, nuestra estadística, el 82% de los estados son tempranos. Entonces nuestra tasa es muy alta. Nos llegan casos avanzados. Cuando yo me entrené en el Instituto de Cancerología, que era un centro de referencia, 60% avanzados, porque es referencia. Sí. Eso es lo que tenemos que cambiar en el sistema de salud. Sí. Y en parte, lo único que yo estoy de acuerdo con Petro en la parte de salud es que él dice que se tenía que enfocar en el médico primario mucho. Eso es lo único que estoy de acuerdo con él y tiene razón. Tanto que acabo de lanzar el segundo curso de oncología para médicos generales, porque es el médico general que está en la provincia, el que primero puede tener contacto con un hombre o una mujer y si él no lo detecta, pueden pasar 6 meses o 7 meses para que aflore y ya es un estado avanzado. Estamos trabajando en eso. Acabo de lanzar el segundo curso, 1.799 inscritos ahorita. Eso es un granito de arena en el asunto. Pero un inmenso grano de arena. Voy detrás de algo que creo que no voy a poder ver, pero estoy seguro que lo voy a dejar plasmado, que es la cátedra de oncología en pregrado de medicina que no existe. Y estoy desde la academia, me metí a la Academia Nacional de Medicina y estoy en la comisión que me van a ayudar a empujar esto. Ahorita tenemos relación con Ascofame. En fin, yo creo que vamos a lograr algo que diseñé hace 25 años en el instituto y estaba dormido. Ahí lo volví a tomar y creo que está dando resultado. Pero el éxito es, no podemos parar que el cáncer aumente. Sí. ¿Qué podemos hacer? Diagnosticarlo tempranamente. ¿Cómo? Médicos generales, entrenados. Mamografía la hacemos a partir de los 40 años
en nuestra consulta con ecografía. Y si tenemos una mutación genética, por ejemplo, una niña que su mamá le dio cáncer, se hace la prueba y sale genéticamente positiva, heredó la prueba, comenzamos esa tamización con mamografía desde los 25 años, con resonancia, etc. Es decir, hay estrategias porque lo único que podemos hacer es diagnosticarlo temprano por un lado. Por el otro lado, deberían hacerse campañas que costarían mucho menos de las que se hacen, hábitos de vida saludable. Un título gigante, coma bien, duerma tranquilo, váyase para Villa de Leyva y vea los amaneceres y haga ejercicio. Sí. Ya, eso se puede hacer. Y la cereza del pastel, si me permiten, y es que los hombres sepamos que también nos da cáncer de mama, hay que hacer la evaluación del cáncer de testículo, el cáncer de próstata, el antígeno prostático, todo lo que nos toca hacer a los hombres, pero también el examen de mama. Uno hace un examen ejecutivo, José, hoy en día, y no hay una inspección táctil de mama. Tienes toda la razón y me llevo esa idea porque Sí. debería incluirse. Sí, Claudia Sá sí. es una paciente, fue paciente nuestra, ya falleció. A ella se debe la asociación Ámese, que yo la fundé con ella. Ella falleció por su enfermedad, llegó en un momento equivocado con su enfermedad porque un año después ya había un medicamento que la hubiera salvado. No me digas. Ese es así de claro. La tendríamos viva, pero esa es la historia. Pero dejó este legado. Y ella tenía una frase divina que decía, porque hacíamos mucha difusión de esta información, decía que los hombres no se dediquen solo a tener placer con sus señoras en la camita. Háganle un examencito a su señora bien hecho. Y podíamos decir lo contrario. La mujer de una vez aprovecha y se la hace al hombre. Que le haga el examen Ahí al hombre. de pronto podemos romper un poquito eso y se detecta una pepita temprano. Y otra idea para tener en cuenta, la Fundación AMES es apoyo a mujeres con enfermedades de seno. Esto tiene que tener un capítulo de hombres, la fundación. Buena idea. Con todo respeto, ¿no? No. Me meto al rancho, Buena Sí. idea, buena idea. El hecho, y Francisco está acá, y Francisco está en el libro porque comprendió que a pesar de que es un caso raro, es un caso exitoso, pero se debió a que él tuvo un signo de alarma. ¿Cómo se difunde eso? Estando en este libro que va a darle la vuelta, haciendo entrevistas como estas que le dan mucho más la vuelta que el mismo libro, porque hacen consciente. Yo estoy seguro que después de esto muchos hombres se van a tocar la tetilla, cosa que causa un impacto importante positivo. El libro se llama Cáncer de mama, la vida continúa, y nuestros invitados de hoy maravillosos. Muchas gracias, Pacho. Muchas gracias, Francisco Azuero, por estar aquí, por compartir, por ser ese símbolo que va expandiendo la necesidad de que haya detección temprana y que haya un cambio cultural también para entender la importancia de la prevención. No, muchas gracias por la invitación, Mauricio. Ha sido realmente muy enriquecedora esta entrevista. Y muchas gracias, doctor José Joaquín Caicedo. José, Con mucho gusto. muchas gracias por estar aquí y gracias por la inmensa labor alrededor de la medicina. Digamos que quienes lo conocen, no hay que decirles mucho lo que ha hecho, pero alrededor de la medicina y en concreto alrededor de la mastología. No, muchas gracias, Mauricio. Es una oportunidad linda de informar. La gente hoy en día con ChatGPT o cualquiera de estas cosas, se metes por ese lado y resulta que eso habla bien, habla mucho y habla toda la clase de información, pero no habla de un cáncer de una persona específicamente. Hacemos mucha difusión. AME se hace educación, colegios, universidades. Estas entrevistas se deben masificar, estos libros se deben conocer, porque es la forma de informarse de gente que está dedicada al tema. Gracias por haber estado los dos en la entrevista reina del periódico El Tiempo.